Cava Digital Radio. El maravilloso mundo del vino en 60 minutos. Únete al equipo de Cava Digital en esta aventura continua de descubrimiento. Soy Ignacio Martínez y comenzamos. Amigos de Cava Digital, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a tener un programa sensacional. Una bodega española que inicia sus operaciones en Rías Baixas y decide expandirse hacia el este, a otras regiones. Y para ello tenemos a unos grandes invitados. Nos acompaña Yago Becerra, director comercial de Terras Gauda. Yago, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Ignacio. Muchas gracias por la invitación, por tener esta oportunidad de saludaros y dar ahí un abrazo fuerte a nuestros amigos mexicanos. Te lo agradecemos. Y nos acompañan los enólogos de Rías Baixas y de Bierzo. De Rías Baixas está Emilio Rodríguez. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenos días. Y también de Bierzo, Alfredo Márquez. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días, saludos, amigos. Bienvenidos los dos. Y nos acompaña Joana Vallejo. ¿Cómo estás, Joe? Feliz y esperando todas las sorpresas que nos van a contar aquí de Rías Baixas y de Bierzo, dos denominaciones de origen que como mexicanos tienen que probar. Totalmente de acuerdo. Va a estar sensacional el programa. Hoy no nos acompaña Fabi Castellanos, pero nos va a mandar su sección del vino y la cultura popular, así que vámonos con ella y enseguida regresamos. El vino y la cultura popular con Fabi Castellanos. Hola, queridos amigos de Cava Digital Radio. Esta ocasión seré muy breve y con motivo del gran programa que tenemos hoy de los vinos de Rías Baixas, pues les voy a recomendar un libro en donde la región es protagonista. Y el personaje principal, que es el detective Leo Caldas, es súper amante del vino de la región. En la literatura ustedes lo van a poder ver. Esta historia se llama La playa de los ahogados. Es la segunda novela de Domingo Villar en la que el protagonista es Leo Caldas. Y la van a disfrutar muchísimo. Pero si no pueden, por alguna razón, conseguir el libro y quieren este fin de semana echarse una peliculita de Netflix, la película está precisamente en esta plataforma, la van a poder disfrutar también. Leo Caldas, pues es un gran personaje. Sin embargo, también aparece el actor Pedro Alonso, que a mí me encanta y se hizo súper famoso en La Casa de Papel. Tomen su albariño, preséntense ante la tele o con el libro en mano y disfruten este fin de semana con esta gran historia de Domingo Villar. El personaje Leo Caldas, pues es de estos detectives que trascienden el tiempo. Y aunque es un personaje de la novela contemporánea española, pues lo puedo equiparar a Kurt Wallander. La serie de Wallander también estuvo disponible en Netflix. Actualmente ya no está, pero sí pueden ver al joven Wallander, que es como que la nueva propuesta. Es algo muy parecido a Leo Caldas y también se puede disfrutar con un muy buen vino. Estas son mis recomendaciones para el fin de semana. Disfruten de nuestro programa que trae unos vinos espectaculares. De verdad, no se lo pierdan. Y gracias por nuevamente estar con nosotros esta noche. Hasta luego. Amigos, pues mil gracias, Fabi. Yago, bienvenido al programa. La verdad es que me da muchísimo gusto recibirte. Bienvenido. Muchas gracias, Ignacio. El gusto, la verdad, es que es mío darnos esta oportunidad para hablar de nosotros y de nuestros vinos. Maravilloso. Yago, a mí me gustaría mucho que nos platiques un poco de cómo la historia de Terras Gauda, que se origina en Rías Baixas, si bien fue hace unos 30 años, pero bueno, la historia vitivinícola española data de mucho más. Platícanos un poquito de cómo surge Terras Gauda, por favor.
Bueno, pues como tú bien dices, Terras Gauda pues tiene 30 años escasamente, es del año 89, ¿no? Que en el panorama vinícola español pues no es nada de tiempo, es una distancia muy, muy corta. Pero sí que es cierto que dentro de Rías Baixas, que es la región donde nosotros estamos, sí que somos las bodegas pioneras, porque aunque el albariño y los vinos de Rías Baixas tenían una tradición muy larga, pues realmente la denominación de origen, tal y como la conocemos hoy, hasta el año 88, pues no comenzó. Y nosotros pues tuvimos la suerte que con nuestra propuesta, que era trabajar con un viñedo propio y apostar por vinos plurivarietales, desde un inicio fuimos una de las bodegas pues, principales, una de las cabezas de tractor de Rías Baixas, ¿no? El proyecto empezó por la familia Fonseca, que estamos ya con la segunda generación, que convenció pues, una serie de viticultores de la zona, algún empresario y bueno, pues mucho empuje pues para arrancar este proyecto, ¿no? Basado, como te digo, en trabajar uva de nuestro propio viñedo y vinos plurivarietales. Quiero decir, vinos con albariño, que es la variedad principal de Rías Baixas, y también con otras variedades de la zona, como es el caíño blanco y el oureiro. Maravilloso. Y de aquí que nace en Rías Baixas, ustedes se expanden a otras 3 regiones, comenzando por Bierzo, Rioja y el Valle del Duero. ¿Cómo ocurre esto? Exactamente, bueno, nosotros estamos en el noroeste de España, ¿no? Justo en la costa del Océano Atlántico, y nos hemos ido expandiendo hacia el oeste, ¿no? Hacia el interior de España, ¿no? Después de unos años de evolución en la bodega, nos dimos cuenta que necesitamos un compañero de viaje de vinos tintos, ¿no? Y entonces encontramos esta zona de Bierzo que nos gustó mucho por las características de la zona, tenía muchas cosas en común con Rías Baixas, trabajar con una variedad autóctona como es la mencía allí, trabajar con un terroir muy singular, viñedo viejo, una tradición enorme. Y ahí empezamos en el 2001. Conocimos a Alfredo Marqués, que lo vamos a ver después, que es un tipazo y es uno de los fundadores de la bodega. Y después un poco la ilusión de la familia fundadora del grupo, de la bodega, es tener una bodega en Rioja, ¿no? Cuando ellos veían que había bodegas de La Rioja que compraban viñas o compraban bodegas aquí en Rías Baixas, ahí algo nació en su interior y dijeron, oye, tenemos que ser nosotros los primeros en hacer el camino al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente el tema de Rioja nos supone muchas sinergias a nivel estratégico. En muchos aspectos es una gran ventaja, porque tanto en España como en el mundo de la exportación de vino es la marca principal, es la mayor parte del pastel, ¿no? Entonces, si queremos ser un grupo bodeguero de referencia, tenemos que tener Rioja. Y en Rioja empezamos en el año 2018. Pero volviendo un poquito para atrás, en el camino hacia el oeste nos encontramos con el proyecto de Quinta Sardonia, un proyecto súper singular y espectacular y que también está muy vinculado con lo que son una de las ideas principales del grupo, que es el tema de sostenibilidad, ecología y en este caso un plus, que es los vinos biodinámicos. Nos encontramos este proyecto que estaba arrancado por Peter Sisek, un viñedo de 22 hectáreas en la mejor zona de Ribera del Duero. Estamos, lo que decimos, Ribera del Duero física, pero no política, pero estamos justo en el borde, con todas las características, y un proyecto único en España, ya que fue el único proyecto que en su día decidió arrancar por la agricultura biodinámica desde el principio, desde la plantación de la viña. Y entonces, bueno, pues se nos puso así y unas oportunidades que surgió y la verdad es que estamos encantados. Es la bodega más pequeña del grupo, pero es realmente un sitio espectacular. Fíjate, Iago, que a mí me llama mucho la atención que de hecho en el siguiente programa seguramente vamos a integrar mucho la parte de la biodinámica, pero en este proceso quisiera yo pensar que ustedes han adaptado algunas prácticas en este sentido con el resto de sus bodegas, ¿no? De sus regiones. Por supuesto. A día de hoy solo tenemos el certificado de agricultura ecológica en lo que es Quinta Sardonia, pero en todas nuestras bodegas vamos avanzando hacia ello y estamos cambiando mucho la manera no solo de elaborar, pero sobre todo de la viña, evitando todo tipo de sistémicos, evitando tratamientos más agresivos, trabajando mucho más todos los temas de laboreo, temas de manejo de viña, etcétera, etcétera. Piensa que, Ignacio, nosotros, 2 de nuestras bodegas son zona atlántica y zona especialmente lluviosa. Nuestros técnicos hablarán después de eso. Entonces es muy difícil, es muy complicado hacer agricultura ecológica aquí porque
tendríamos riesgo de que muchos años no tendríamos uva para vendimiar, porque el número de tratamientos que se tendrían que dar aquí es que pueden multiplicar por 10 veces lo que tiene que dar en Ribera del Duero, porque es una zona muy lluviosa, hay mucho mildiu, hay problemas de botrytis, puede haber oidio y, claro, pues los tratamientos son un poco agresivos. Y entonces nosotros evitamos al máximo. Yo creo que trabajando más en un futuro podremos también ponernos ese collar de vino ecológico, pero es muy complicado. Pero sí, continuamente estamos avanzando hacia ello. Qué bueno, Yago. Oye, pues si te parece, vámonos a un corte en el que regresemos con Joana Vallejo, sommelier a la carta, y por supuesto, pues platicar con los enólogos de Rías Baixas y de Bierzo, Emilio Rodríguez y Alfredo Márquez, para que nos platiquen más de estas maravillas de estas dos regiones y que ustedes están haciendo actualmente. ¿Te parece bien, mi querido Yago? Fantástico, Ignacio. Pues esperamos verlos en breve y vamos a disfrutar de su charla y de la cata de los vinos. Te lo agradezco, Yago. Vámonos, amigos. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. Sommelier a la carta con Joana Vallejo. Sobre España, una zona productora tan antigua, tan relevante y por supuesto con tanta historia que a nosotros como mexicanos nos hace incluso vibrar un poquito el corazón, nos trae remembranzas, nos trae familia. Lo platicaba justamente con muchas colegas de la industria, como en México el primer vino que tomamos es español, ¿no? A lo mejor de distintas regiones y seguramente fue Rioja, pero hay un cariño muy especial por esta zona productora, nos sentimos parte de, y también contarles que de manera comercial el vino español junto con el vino chileno son los dos vinos más en México, son los dos vinos más consumidos en México, ¿ok? Y bueno, rapidísimo les voy a hacer saber que esto ha cambiado desde hace 13 años que estudié, pero los datos actuales nos dicen que el vino español tiene 68 denominaciones de origen, de las cuales solo 2 son denominaciones de origen calificada, que es Priorato y La Rioja. Después son 7 regiones de vino de calidad, 20 regiones de vino de pago, y quiero ahondar también aquí un poquito porque de pronto en México se está volviendo un poquito abstracta la descripción o el concepto de vino de pago. Mucha gente dice que es como el vino italiano que se sale de la denominación y que puede producir uvas que no están dentro de la denominación. Entonces, esto no es cierto. El vino de pago tiene que estar dentro de una denominación de origen, pero es como un microclima. Es una zona pequeña, o bueno, hay pagos que sí como que se extienden casi a toda la denominación de origen. Si es este caso, entonces se le puede llamar pago calificado. Todavía es como otro título. El pago, por supuesto, tiene que cumplir con las normas de tener solo las cepas permitidas de la denominación de origen y debe de tener un nombre referente a la zona. Entonces es muy fácil de identificarlos por estos temas. Yo la verdad es que, les decía, existen 20 pagos. La verdad es que veo mucha confusión de pronto en círculos o en esferas en México de consumo de vino muy premium, que lo ubican de otra manera. Dicen que los pagos pueden hacer lo que quieran y que se les permite y que son vinos pero no, o sea, realmente el pago está tan cuidado o más que la denominación de origen. Son vinos muy particulares, son vinos de producciones pequeñas en general, que además el mismo bodeguero, la misma
familia productora tiene que hacer el vino, las uvas tienen que ser de esa región, entonces todo es muy, muy cuidado. Por si tenían todavía algunas dudas sobre cómo funciona, pues bueno, aquí se las quería aclarar y les quería contar que yo también tengo una especial, afición por el vino español. Siento mucha nostalgia siempre que abro una botella española. Sé que el mercado español también está mutando, sobre todo denominaciones de origen, justamente como las que vamos a probar hoy, como Bierzo y Ribera y Rías Baixa. Son denominaciones que han estado mutando con el mercado actual, que son muy contemporáneas en su comunicación, que tienen etiquetas muy al estilo Nuevo Mundo, que incluso algunas se empiezan a atrever a mencionarte las cepas con las que se produce, aunque en la denominación pues solo se permitan esas. Están haciendo, de pronto veo cada vez más botellas españolas haciendo esto, pero siempre en el vino español hay como una nostalgia en México que te hace sentir que estás en familia, que te hace sentir que estás con tus tíos, que estás con tu abuelo y que vas a abrir algo que probablemente te va a encantar. Entonces, esta era mi aportación del día de hoy. La realidad es que tengo muchas ganas que nos sigan contando sobre estas dos increíbles denominaciones. Yo estoy certificada con Rías Baixas y la verdad es que definitivamente es una denominación que a mí en particular cada vez me seduce más, especialmente por dos razones personales. Una es que soy amante del picante y aunque soy sommelier, no lo puedo quitar de mi dieta diaria. Es como una adicción que tengo y me parece que todos los alimentos adquieren más emoción cuando tienen algo de picante. Nuestra gastronomía mi gastronomía favorita es la mexicana de mar, de costa, y esa siempre lleva algo de picante, y creo que va fantástico con los Rías Baixas. Y la otra cosa por la que me apasionan también es porque soy amante de la playa, entonces siempre estoy buscando vinos que vayan muy ad hoc o que mariden con clima, ¿no? El clima a veces para mí es más importante maridarlo que cualquier otra cosa. Pero bueno, pues los dejo para que por favor nos sigan contando y ahondando en estas denominaciones. Muy bien, Joe. Sí, no, bueno, pues ¿quién no va a gustarle aquí en México la parte del picante? Pero bueno, no todos le entramos al picante como tú. Yo sí, muchísimo. Y bueno, pues aprovecho para darle la bienvenida a Emilio Rodríguez. Emilio, enólogo de Rías Baixas, de Terras Gauda. Y bueno, pues me gustaría, Emilio, aprovechar tu presencia para que nos platiques un poco de esta zona que, bueno, pues si bien está totalmente al oeste de la península ibérica, al norte de Portugal, obviamente totalmente influenciada por el Atlántico. Y además yo quisiera pensar que también pues sus terrenos, pues bueno, no son tan planos. Es decir, o sea, cuando te muestran un viñedo de Rías Baixas, pues bueno, te podrás encontrar muy frecuentemente que están o en una ladera, en montaña. Platícanos un poco de esta región, por favor. Bueno, es una zona, yo que comentaba sobre el clima, sobre las condiciones climáticas, sobre la playa. Estamos en una zona totalmente atlántica, como bien dices, con la influencia del mar. Tenemos el mar muy cerquita de nuestro viñedo. Estamos aproximadamente a unos 10 kilómetros de la costa, de la desembocadura del río Miño al Atlántico, y con unas dificultades grandes en lo que se refiere a las condiciones climáticas. Estamos en una zona con una pluviometría muy elevada, muy alta, alrededor de 1.500 milímetros al año, que es una pluviometría bastante elevada. Lo que ocurre es que las variedades de uva que están adaptadas aquí, que se cultivan aquí en esta zona, en Rías Baixas, están perfectamente adaptadas a ese tipo de clima. Son variedades también atlánticas, igual que los vinos. Cuando hablamos de los vinos, las variedades igualmente son atlánticas. Estamos en una zona donde se cultiva fundamentalmente albariño, pero también otras variedades, sobre todo en la subzona donde estamos nosotros, que es en el Rosal.
que es en el Valle del Rosal, dentro de lo que es la denominación de origen Rías Baixas. Aquí cultivamos, además de albariño, otras dos variedades, loureiro y caíño blanco, que son características y propias de esta subzona. Tanto es así que una de las variedades, el caíño blanco, es muy difícil encontrarla en otras zonas. Se encuentra un poquito en el norte de Portugal, cerca de donde estamos nosotros, pero fundamentalmente aquí. ¿Qué ocurre? Los suelos son también completamente distintos al resto de los suelos vitícolas de España. Hay que pensar que tenemos los suelos vitícolas más ácidos de toda España. Esto, lógicamente, influye en las características de la uva y en las características de los vinos. Son vinos con una acidez elevada, pero a la vez son vinos que aportan muchísima frescura. El suelo, vamos a ver, es algo que es fundamental para marcar lo que es un vino, la calidad de un vino y las características de un vino. Y desde luego nuestro suelo es complicado en ese sentido también. Hablaba del clima, pero el suelo también es complicado. Y no tanto, como decías, en lo que se refiere a orografía. No estamos en zonas de mucha pendiente. Lógicamente estamos en laderas de montañas, pero son zonas con escasa altitud. Estamos alrededor, en la zona donde estamos nosotros, en el Rosal, nuestro viñedo va desde los 70 metros sobre el nivel del mar hasta los 180, 200. Como ves, es muy poquita altitud. Si nos vamos a Pitar con Albierzo ya cambia la cosa completamente. Pero fundamentalmente yo destacaría estos tres puntos. La cercanía del mar, que marca muchísimo los vinos, que le aportan mucha salinidad. El tipo de suelo, que es un suelo, ya digo, un suelo ácido, un suelo de esquisto, de pizarra. Y por otra parte, sobre todo la pluviometría y la temperatura. Es una zona con una temperatura muy suave. Concentraciones térmicas elevadas, la temperatura media anual está alrededor de los 15 grados centígrados, pero no hay extremos, no tenemos temperaturas muy bajas en invierno ni muy elevadas en verano. Y todo esto hace que la mejor zona para poder cultivar el albariño, el loureiro y el caíño blanco sea especialmente esta, donde estamos, Rías Baixas, y fundamentalmente el Rosal, donde estamos nosotros. Ok, wow. Ahora, fíjate que, bueno, en alguna ocasión ya estuvo Andrés Amor, que es, digamos, un embajador de Rías Baixas aquí en el programa. Y bueno, pues nos comentaba que justamente hay como dos tendencias para hacer vinos de Rías Baixas. Aquellos que sí tienen albariño y aquellos que no tienen albariño. A ver, platícanos un poquito en este sentido, por favor. Digo, yo sé que vas a defender al albariño, ¿no? Pero no, vamos a ver. Hay que pensar que en la denominación de origen la mayor parte de la uva es albariño. No sé exactamente el porcentaje, pero puede rondar el 90-92% de la uva que se cultiva es albariño, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que hay dos subzonas fundamentalmente, y sobre todo la nuestra, dentro de lo que es Rías Baixas, que es el Rosal, que apostó desde el principio por otras variedades. Y esto es un modo de elaboración con otras variedades que existe aquí en el Rosal, donde estamos nosotros desde siempre. Se utilizan otras variedades para complementar, incluso para mejorar, en el caso nuestro, al albariño. El albariño es una variedad muy completa, pero ya digo, la tendencia en este caso habitual es el albariño monovarietal, un albariño exclusivamente elaborado con esta variedad, pero decir que, y no es por defender lo que hacemos nosotros, decir que, por ejemplo, Terras Gauda, que es una mezcla de tres variedades, es nuestro principal vino. Es nuestro vino principal, es del que elaboramos prácticamente el 70% de nuestras botellas. ¿Y por qué lo hacemos? Primero, porque es una tradición en el Rosal, pero no solamente porque sea una tradición, sino porque yo creo que el aporte de otras dos variedades al albariño, aunque siga siendo mayoritaria en Terras Gauda, es singular y que nos hace diferentes. Y además estamos hablando de otras dos variedades, loureiro y caíño blanco, que son excepcionales. Y si nos centramos en el caíño blanco, mucho más. El caíño blanco para mí es una de las mejores variedades blancas, una de las más completas a nivel internacional. Entonces, podría pensarse que yo lo defiendo porque lo elaboro, pero realmente yo creo que el aporte del caíño y el loureiro junto al albariño es fundamental. De hecho,
estamos cada vez incrementando más el porcentaje de caíño blanco, cada vez más en nuestro cupás, en el Terras Gauda, y cada vez tenemos más superficie plantada con caíño blanco. Eso demuestra que apostamos claramente por esta variedad también, además de por el albariño. Ok. Fíjate que sí es muy interesante. De hecho, bueno, para mí, a mí los vinos blancos de Rías Baixas me encantan. Esta mineralidad que suele estar presente en la mayoría de estos vinos, para mí es exquisita y justamente desde mi punto de vista, yo creo que le va muy bien a toda la comida del mar. Incluso un aporte de acidez maravilloso. ¿Qué nos podrías decir en este sentido? Pues sobre todo puedo hablar de esas otras dos variedades que comentábamos, ¿no? Las que componen el Terras Gauda. Okay. El Loureiro, que es el menor porcentaje dentro del cupás, el Loureiro sobre todo es una variedad con una intensidad aromática. El propio albariño es una variedad aromática, pero el Loureiro es todavía más aromático, más intenso de aromas. Y sobre todo va hacia aromas florales, aromas con una sutileza tremenda. Recuerda a veces el aroma de algunos moscateles, ese aroma, digamos, dulzón, que recuerda un poco a membrillo, y es una variedad que reduce un poquito la acidez de los vinos. Sin embargo, el caíño blanco, que tiene unos aromas muy interesantes, de fruta tropical cuando es joven y que después derivan en resinosos, en aromas que pueden recordar en algunos casos a la Riesling, lo más importante de esta variedad del caíño blanco es lo que aporta a la boca de los vinos. Aporta mucha estructura, cuerpo, pero a la vez aporta frescura. O sea, el caíño blanco, digamos que para mí es la más completa por esto que digo, porque aporta aromas muy interesantes, pero sobre todo aporta boca, volumen, estructura y capacidad incluso de envejecimiento a los vinos. Los vinos de caíño blanco son los que mejor envejecen, mejor incluso que un albariño o que un loureiro. Entonces, de ahí la apuesta por estas otras variedades. Yo creo que son fundamentales para nosotros. Okay. Si me permites completar, Emilio, incluso yo diría, en relación a lo que decía Ignacio, de la mineralidad, de todas las variedades con las que trabajamos y que las que conocemos en Rías Baixas, la que más mineralidad se extrae para mí es el caíño blanco. Sobre todo en suelos de esquisto metamórfico, como es nuestro caso, el caíño da esos tonos que el albariño quizás se queda más en el tema más frutal, no secundarios, pero quizá el caíño es a nivel mineral lo que más nos da. También efectivamente, como hay otras variedades que las conocemos menos porque no las trabajamos, ¿no? Puede ser pues, sí, la Treixadura, Doña Blanca, etcétera, etcétera. Pero son muy minoritarias en Rías Baixas, lo mismo que los vinos tintos, que la producción es anecdótica prácticamente, no llega ni al 1%. Sí, y fíjate, es una cosa curiosa, redundando en lo que dice Yago. Nosotros tenemos el mismo tipo de suelo, con un sistema de conducción similar, el albariño, el loureiro y el caíño. Y elaborados por separado, que es como hacemos nosotros, cada una de las variedades, el caíño blanco claramente muestra lo que es el terroir, lo que es el terruño. Mucho mejor que el albariño, probablemente no sabemos exactamente por qué, pero es algo que está ahí presente y que año tras año, elaborando por separado, notamos esa mineralidad. Esa salinidad aportada por el mar también está mucho más presente, mucho más clara en el caíño que en las otras variedades. Ya digo, cultivadas en el mismo suelo, con la misma orografía y con un sistema de conducción similar. Por eso para nosotros es tan importante el caíño blanco. Pues la verdad, amigos, yo creo que lo que nos falta, por supuesto, pues es descubrir todo esto que nos mencionan, para que lo veamos en la cata o más bien de Rías Baixas de Terras Gauda. Y bueno, pues obviamente yo les agradezco toda esta parte de Rías Baixas. Ahora vámonos a Bierzo, y Alfredo, te agradezco tu paciencia, porque te hemos mantenido ahí y has estado a la expectativa. Pero bueno, pues bienvenido Alfredo Márquez, enólogo de Bierzo, de la bodega Pitacum. Así que pues bienvenido. Platícanos un poco, porque también entiendo, es una región influenciada por el Atlántico, no tan conocida aquí en México,
y también maneja una variedad que es la mencía, que también aquí en México no se le conoce mucho. Así que pues, por favor, platícanos un poco de lo que tú realizas ahí. Bueno, vamos a ver. Primeramente, como cuando hablas del Atlántico, ¿no? Obviamente el Bierzo podríamos denominar como la profundidad del Atlántico sería el Bierzo, en el sentido de que estamos hablando de Rías Baixas, Emilio está hablando de Rías Baixas y el Atlántico lo tienen, las viñas están pegando en el mar, ¿no? Embebiéndose de toda esa influencia, ¿no? 150, 180 kilómetros hacia el oeste se encuentra el Bierzo, ¿no? Podría parecer que tantos kilómetros en el interior, pues la influencia atlántica pues no podría llegar. Pero sí, efectivamente, podríamos considerar el Bierzo como una región por sus características climáticas mediterránea, pero con influencia oceánica. Gracias a una circunstancia orográfica, que es que en el Bierzo, que es un anfiteatro rodeado de montañas de más de 2.000 metros de altura, donde las precipitaciones son muy abundantes en forma de nieve, nace un río que es el río Sil, un gran río que atraviesa todo el Bierzo, coge camino hacia el oeste, hacia el Atlántico, y abre una brecha y un gran cañón por el que entra la influencia atlántica. Si no fuera ese cañón, ese gran cañón que abre el río Sil, que desemboca en el Miño, y que curiosamente por delante de nuestra bodega, de nuestros viñedos, pasa el río Sil, y esas mismas aguas, 200 kilómetros más abajo, pasan por delante de la bodega de Terras Gauda. Eso sí, atemperadas en cuanto a temperatura, ¿no? Aquí nace de las nieves y allí pues poco a poco se va atemperando y aclimatando. Entonces, lo que quería explicar es que, aunque estamos muy en el interior, ese cañón hacia el oeste que abre el Atlántico es por el que entra la influencia atlántica. Es cierto que entra de una manera mucho más atenuada, más suave, pero está presente el clima atlántico. El Bierzo es una región con una naturaleza excepcional para el cultivo de la vid. Cuando Roma llega al Bierzo hace 2100 años, una de las primeras cosas que hace es, primero percatarse de la bondad natural de nuestro clima y a continuación, porque lo llevaban pues impreso en su cultura, el hábito de consumo de vino, pues plantar viñas, y enseguida se dieron cuenta de la bondad natural para el cultivo de la vid. Y en el Bierzo, pues bueno, la historia de la viticultura y del vino, aunque en España, en la península ibérica, empieza mucho antes, con la llegada de los fenicios en el Mediterráneo, pero es cierto que el Bierzo no llega hasta que Roma conquista definitivamente la península ibérica. El último bastión fue el noroeste, una gran parte del Bierzo, y concretamente una ciudad que se llamaba Vergidum Flavium, fue la última ciudad. Cuando conquistaron Vergidum Flavium, Hispania, que la denominaban así en su momento, se dio por conquistada. Y ahí empieza la historia de la viticultura en esta región. Estrabón, 100 años antes de nuestra era, que nuestros antepasados bebían una bebida que se llamaba citrus, que seguramente que habéis oído hablar de ella, que no dejaba de ser más que unos cereales fermentados de cebada, o una especie de cerveza. Y ahí empieza la historia de la viticultura en el Bierzo, hace 2100 años aproximadamente, más tarde que en otras partes de España, pero a partir de ese momento, la historia del Bierzo, toda su historia relacionada a la supervivencia y la economía de todos sus habitantes, está alrededor de
de la viticultura y del vino. Y bueno, pues a un nivel que bueno, todos los habitantes de la región siempre han, pero todos los estratos sociales, desde los jornaleros, los agricultores, los nobles, la iglesia, siempre han vivido algo del vino. Tan importante fue que en 1860, que se habla poco de esto, cuando llegó el oidio de América al Bierzo, y bueno, España, Europa y España y al Bierzo, se produjo una migración terrible hacia Centroamérica y Sudamérica. O sea, no hay un berciano que no tenga algún, bueno, ni ningún gallego tampoco, que no tenga familiares en México, ¿no? O en Venezuela o en Argentina, bueno, Centroamérica, Sudamérica principalmente, y todo debido a esa crisis. Quiero hablar del oidio porque se le da mucha importancia a la filoxera. Efectivamente, cuando llegó la filoxera al Bierzo en 1877, exactamente ese fue ya el remate de una migración masiva a América, ¿no? Alfredo, mira, por supuesto que esta parte histórica es bien interesante. De hecho, para nosotros lo que hemos conocido que ocurrió en España y bueno, prácticamente en toda Europa alrededor de la filoxera, pues el hecho de que hubiera uno anterior en la región de ustedes, pues bueno, por supuesto que marca este suceso histórico de migración. Pero yo quisiera pensar, y de hecho justo en ese sentido iba mi pregunta, yo quisiera pensar que en este caso los viñedos de ustedes pues podrían remontarse justo a esta época de después de la filoxera, después del finales del siglo XIX. En particular, los viñedos pues, bueno, que a ti te toca trabajar, ¿qué características tienen? Bueno, la principal característica de los viñedos de nuestra región es que por razones que a veces tampoco pienso que no sabría explicar, hombre, sí podría sacar alguna conclusión, pero lo cierto es que una de las regiones del mundo donde más patrimonio de viñedo antiguo hay es el Bierzo. O sea, de nuestras 5.000 hectáreas de viñedo, el 80% tienen más de 70 años. Nosotros cultivamos viñedos que se plantaron en los primeros años del siglo XX e incluso a finales del siglo XIX. Era, como dije, llegó en el año 1887, pero en los 5 o 6 últimos años del siglo XIX hay documentados ya viñedos que se plantaron con el patrón americano. Me imagino que conoceréis un poco qué es lo que ocurrió, cómo tuvimos que echar mano del injerto sobre la raíz americana, ¿no? El patrón, la vitis americana, para injertar y para recuperar otra vez nuestras variedades. Entonces, nuestro mayor patrimonio es el haber conservado, y esto no he sido yo, han sido mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, haber conservado ese patrimonio de viñedo de 70, 80, 90 y 100 años. Y de verdad, la edad importa, yo creo que importa. Sobre todo, no importa para hacer vinos ricos y de calidad, pero sí importa para hacer vinos profundos, que te vinculen a la tierra, al origen. No es lo mismo una viña que lleva ubicada 90 o 100 años con ese sistema radicular potente que llega al centro casi de la tierra, que un viñedo que tiene 5, 6 o 7 años, con el cual también se pueden hacer vinos de calidad. Yo pienso que si quieres la expresión de la tierra al máximo, eso solo te lo puede dar un viñedo viejo. Y la totalidad de nuestras viñas, nuestras 40 hectáreas en 240 parcelas, porque el minifundio, antes hablaba ya del minifundio, en el Bierzo está muy, muy presente, pues son viñedos que superan los 70 años. Hay viñedos que por naturaleza, por el suelo, por el clima, simplemente con un cultivo, respetando y haciendo un cultivo racional, ya dan una uva
extraordinaria. Y eso es lo que tenemos que exprimir nosotros. Tenemos una naturaleza prodigiosa, un viñedo antiguo, y lo que tenemos es que no estropear eso. Y es lo que intentamos hacer con nuestro vino. Y respecto a las variedades, claro, las variedades Mencía y Godello, variedades antiguas que tampoco conocemos muy bien el origen. Hay muchas teorías sobre el origen de estas variedades, seguramente que ninguna acierta al 100%, pero quizá investigadores lo que se cree es que algunas de aquellas variedades que trajeron los romanos o que previamente trajeron al Mediterráneo de la península ibérica los fenicios, domesticadas ya, cuando las trajeron a nuestra región hace 2000 años, posiblemente algunas de esas variedades hibridaran con las variedades silvestres, con las vitis silvestres. No hay que olvidar que la vitis silvestres pues, habitaba por todos los bosques de Europa y por supuesto de nuestra región, y lo que se cree es que algunas de estas vitis domesticadas que trajo Roma con las vitis silvestres, y surgen nuevas variedades adaptadas a nuestra región, y a partir de ahí, pues bueno, pues los viticultores, los siglos, pues empiezan a ir seleccionando y posiblemente sea ese el origen de la Mencía en el caso de las variedades tintas y del Godello en el caso de las variedades blancas de esta región del Bierzo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Me encantaría platicar más acerca de todo lo que nos estás comentando, pero el tiempo finalmente nos urge a que hagamos un corte y que nos vayamos finalmente a los vinos de la semana, que en este caso pues va a ser el Terras Gauda de Rías Baixas y el Petit Pitacum. El Petit Pitacum de Bierzo. Así que pues amigos, no se los pierdan, enseguida regresamos. Llena tu copa y deja respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. El vino de la semana. Le damos la palabra al vino. Descubre lo que nos tiene que decir. Amigos, ya estamos listos con la cata del vino de la semana y vamos a catar un par de vinos sensacionales. Un Rías Baixas de Terras Gauda. Esta es la añada 2020. Y un Petit Pitacum de Bierzo, que es añada 2018. Así que, pues, por favor, háganos favor de presentarnos. Vamos a empezar con el Terras Gauda. Emilio, si eres tan amable. Sí, como os comentaba, es un plurivarietal, es un cupage. Mayoritariamente es albariño, es un 70% de la variedad de albariño, un 22% de la variedad caíño, que ya es un porcentaje muy importante, y un 8% de loureiro. El caíño, como comentaba antes, fue incrementando su porcentaje y pasó de un 10% solamente en el cupage a un 22% en los últimos 6 años aproximadamente, mostrando una vez más la apuesta por esta variedad. Y como decía, muy enlazado con las características del suelo y del clima, está claro que en este vino es el perfecto vino para mostrar lo que es la zona del Rosal, la subzona del Rosal, el Valle del Rosal. Notamos en este vino salinidad aportada por el mar, notas yodadas que vienen propiamente del mar, mineralidad, una tremenda mineralidad que sobre todo, como decía antes, la aporta el caíño blanco, porque es el que extrae de una manera perfecta lo que es nuestro suelo, lo que es nuestro esquisto, lo que es la acidez del suelo.
Es un vino además que lógicamente tiene una frescura frutal tremenda. A la vez también tiene aromas florales que se los aporta el loureiro y esas notas de fruta tropical muy madura que vienen del caíño blanco. El albariño es la que aporta sobre todo esos aromas frutales de fruta de hueso, manzana, algún cítrico también, pero digamos que es un compendio de aromas que los proporciona las tres variedades, el albariño, el loureiro y el caíño blanco, con mucha intensidad, una intensidad tremenda. Tenemos que pensar que estamos en la cosecha 2020, que es una cosecha que hace poco más de 8 meses que se vendimió, y entonces es un vino muy fresco, con una fruta muy presente. Lógicamente va evolucionando el vino, va a perder de intensidad frutal, pero ahora mismo este momento es un momento que hace el vino muy apetecible. Ya al olerlo, el vino, ya nos apetece beberlo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Y las mismas sensaciones que notamos en la nariz, en el aroma, las notamos también en la boca. Lógicamente hay acidez, que es característico de nuestros vinos y de nuestra zona, pero es una acidez muy fresca, una acidez otra vez que recuerda al mar. Esa frescura ácida que hace que el vino otra vez sea muy apetecible. Es un vino además con una característica curiosa y que no se repite en muchos vinos. Y ese es un vino que tiene complejidad aromática y gustativa, es un vino que nos llena la boca, pero a la vez es un vino fácil de beber. Podría ser peyorativo el decir que es fácil de beber, pero no me refiero a que es un vino fácil, sino que es un vino que llama a beber. Es un vino con complejidad, pero a la vez es un vino con mucha facilidad para beber. Puede parecer contradictorio, pero no lo es, sino que es todo lo contrario. Es un vino, de alguna manera, incluso, como digo yo, peligroso, porque nos apetece beber más. Es un vino que nos llama a beber por su frescura, sobre todo, pero por su carácter. Y además es un vino, Joana lo explicará mucho mejor que yo, seguro, pero que es un vino que es perfecto para maridar con múltiples platos diferentes. Es un vino muy gastronómico. Yo ya pensé en un par. Joe, ¿qué opinas? Es que soy tan fan de la denominación que a veces va a decir Andrés Amor que le quiero quitar la embajada en México, pero definitivamente concuerdo en todo de que esa complejidad aromática, esa complejidad en boca es tan profundo, es tan interesante cómo se va desglosando y cómo es floral, pero frutal, pero mineral, pero nos recuerda al mar, pero nos recuerda a un muy seductor, y me fascina que puede soportar desde cosas grasosas, a lo mejor un pollo con crema, una pasta Alfredo, pero también se puede ir a un sashimi, a cosas japonesas, que de pronto también la soya pues puede ser complicada en maridajes, o la ponzu, y a cosas mexicanas como un ceviche o un tiradito de camarones con mucho chile manzano. O sea, creo que definitivamente, incluso me gustaría mucho, yo soy fan de la parrillada, una parrillada de verduras. De verdad es muy amplio su espectro de maridaje. De acuerdo. Sí, yo coincido con lo que has dicho, Joana, porque yo creo que una de las cosas que tiene este vino, y quizá es una diferencia con un albariño monovarietal, como también nosotros trabajamos en la Bahía de San Campio, es ese buen equilibrio en acidez, que sin duda yo creo que se lo aporta el caíño blanco, ¿no? Y esa acidez tan equilibrada lo hace súper gastronómico, incluso con platos de esos de tu preferencia, muy picantes, muy picosos, como decís ahí, yo creo que se va a manejar muy bien, porque refresca mucho la boca y perfectamente bien con una variedad enorme de platillos. Yo te puedo decir que hice maridajes, digamos, por decirlo de alguna manera, límite. Hice pruebas con maridajes que aparentemente no son los más apropiados. Y, por supuesto, hubo algunos que no hubo manera de maridar, pero hubo otros que es sorprendente cómo un vino de estas características, un vino blanco, cómo puede llegar a tal infinidad de platos diferentes. Fíjense que a mí se me antojó con lo que nosotros le llamamos aquí unas manitas de cerdo a la vinagreta. Que, bueno, o sea, se me hizo agua a la boca. Y también, aprovechando que Fabi está en Mérida, en el estado de Yucatán, en el sureste,
una cochinita pibil o un pavo también a la vinagreta, que allá lo hacen también sensacional. Se me antojó muchísimo. Pero bueno, pues obviamente, a ver, amigos, que nos platiquen con qué podrán maridar este Terras Gauda de Rías Baixas. Bueno, pues ahora vámonos a Bierzo, con este Petit Pitacum. Así que pues, por favor, preséntanoslo. Bueno, pues nuestro Petit Pitacum, que a veces decimos que es el pequeño de la casa, pero no es un vino menor, ni mucho menos, porque intentamos que el Petit Pitacum refleje con más precisión el más puro estilo atlántico. Y dentro de lo que es el Bierzo y de esa influencia atlántica, sí que es verdad que buscamos lugares más concretos y peculiares que puedan reflejarlo con más precisión, ¿no? Comentamos que la variedad de suelos es enorme, tenemos suelos de pizarra, suelos de arena, suelos de arcilla. Lo que buscamos aquí para reflejar ese estilo más atlántico son los suelos más fríos, que son de arcilla, las orientaciones norte-este, que son más frescas, donde la uva le cuesta un poco más llegar a la maduración, pero donde se percibe más ese carácter vivo, incluso a veces un poquitito vegetal, pero sin llegar a lo verde, ¿no? Que marca el carácter de los vinos atlánticos. Dentro de todas esas 40 hectáreas y de esas 240 parcelas que antes os comenté, buscamos esos pequeños lugares más fríos y frescos donde poder reproducir el estilo atlántico. Además, a mí es muy importante asociar el vino a la comida. Quiero decir que cuando estoy haciendo un vino siempre tengo en la mente con qué podemos comerlo, porque en nuestra cultura y en la de muchos lugares, no solo en la nuestra, el vino siempre va vinculado a comer, ¿no? No solo es catar el vino y nada más, ¿no? En nuestra tradición, en España, como seguramente que sabéis, el vino siempre se asocia con la comida y con pues la convivencia, ¿no? Con personas, el compartir, ¿no? Me encantó antes Joe cuando habló del picante, porque yo nací en una ciudad que se llama Ponferrada, que es la capital del Bierzo, y que de Ponferrada se dice Ponferrada, ciudad amante del picante. Y porque yo no entiendo ninguna comida, no os voy a decir ninguna, pero casi ninguna, donde la presencia del picante pues, no esté en diferentes intensidades, ¿no? Y para mí es importante, siempre ha sido importante el poder pues eso, asociar una comida con un vino, pero que el vino pues no destruya. Normalmente es al revés, ¿no? Suele ser la comida la que puede destruir, no destruir, pero no pueda combinar de la manera adecuada. Y para mí siempre ha sido importante porque como me gusta tanto el picante, siempre lo que he experimentado es que hay muchos vinos que son fantásticos, maravillosos en la cata, pero que después cuando los asocias con la comida regional, que es picante y que, bueno, me encantaría compartir contigo, a ver si me lleva a Yago y podemos un día ahí hacer una comida de picante, pero que realmente que el picante y los ácidos también, hablabais antes de comentar de una comida con ácida, con vinagre o con, ¿no? Como hay vinos que son capaces de resistir esa gastronomía. Y yo, el Petit, vamos, lo veo por las características. Un vino tiene madurez, efectivamente, tiene su fruta, tiene su mencía, un cuerpo medio liviano, después una acidez, que es lo que yo creo que es la columna vertebral del vino y que es lo que hace que sea capaz de soportar el picante y que no te arda y no percibas una sensación ardiente y de alcohol, como ocurre con vinos que no tienen esa característica, ¿no? de frescura, o sea, que no son alánticos y que se adaptan o sea, que son vinos maravillosos, pero que no se adaptan a esa gastronomía, ¿no? Picante. En fin, este es un vino que
que es un todoterreno. Emilio decía que Terras Gauda efectivamente es un todoterreno, pero yo este vino me atrevería a tomarlo con ciertas cosas del mar. Me atrevería a tomarlo con ceviches, con comidas ácidas, con picantes. Para mí es un todoterreno el Petit. Oye, Alfredo, Pues ya vimos que sí eres parte del club de Joana. Y Joana, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este Petit Pitacum? Posiblemente no esté de acuerdo, pero bueno. No, justo lo estoy probando y me gusta muchísimo cuando un tinto rompe estas barreras, rompe estos estereotipos de consumo de picante. Verdaderamente me antojé muchísimo unos chiles rojos secos, a lo mejor un chipotle relleno con queso. Me antojé una salsa con un picor medio, una salsa roja. También me gusta mucho la salsa matcha, que tiene de pronto nueces, cacahuates, almendras, y que se hace en aceite con chiles secos. Creo que es el tipo de picante que le iría fantástico, no chile fresco como en el caso del Rías Baixas, de Terras Gauda, que ahí le iría fantástico un chile seco, fresco, verde o al natural. Aquí siento que le iría fantástico chiles secos, chiles preparados, chiles blanqueados, que se mezclen con aceites, que se mezclen con almendras. Al menos es lo que me está antojando a mí muchísimo. ¿Sabes con qué voy a cocinar hoy un quiche de tocino con jitomate deshidratado y con su salsita matcha y aguacate, y siento que va a ser como wow con este maridaje. Yo, escuchándote a ti, ya, claro, yo estoy hablando de picante, pero de una manera mucho más... o sea, estás ampliando el tema del picante hasta un conocimiento de cerrar el ángulo, ¿sabes? Y de hablar de muchos tipos de picante que no llego, pero que me encanta escucharte, la verdad. Pero les antojé, eso es lo importante, sí, ¿no? Sí. No. Amigos, vamos a darle la bienvenida a Raúl Juárez. Raúl, bienvenido nuevamente aquí a Cava Digital. ¿Qué vinazos nos trajiste, amigo? Ya está. O sea, finalmente siempre vamos a agradecer esa parte, ese canal que tú eres un buen gran representante, el canal de comunicación. Nosotros hemos dicho, y es algo que sabes bien, que siempre lo expongo, que es, hemos crecido en el consumo per cápita en México gracias a que la gente nos deja comunicar lo que es cada uno de nuestros productos. Muchas gracias. Y estos vinos realmente es ejemplar, o sea, a nosotros nos sorprende muchísimo. Es una gran marca, Terras Gauda, es una marca extremadamente conocida en México. Yo creo que va a la par de que en México, para todos los mexicanos, todos los españoles eran gallegos. Entonces, Terras Gauda está así. O sea, finalmente es más vino Terras Gauda que el mismo gallego. O sea, así está de considerado. Entonces, estos vinos los tenemos en venta principalmente en la tienda que digamos es la principal tienda de este sector de vinos, que es la europea. Y con ellos tenemos vinos que podemos ir caminando sin ningún problema, pero también están en venta en grandes superficies. La especializada que ahora se ha convertido, que es City Market, en la de toda la vida que es para Walmart, en Soriana, en Chedraui, tenemos las opciones para poder ir a comprar estos vinos. Y en el caso de estos dos vinos, en el caso de Terras Gauda, es un vino que oscila desde 600 hasta 800 pesos, dependiendo de dónde lo compren. Y el Pitacum es un vino que vamos a encontrar desde 250 a 320 pesos, también dependiendo de dónde lo compren. Ya sabemos el tipo de tienda o la calidad de la tienda, los servicios que ofrece, hace la diferencia de precio. Pues maravilloso, Raulito. Amigos, obviamente, después de haber vivido esta experiencia de cata, la verdad es que sí, se nos hicieron unos vinazos que valen muchísimo la pena. Pues, por supuesto, en este momento no me queda más que agradecer la presencia de Yago Becerra, de Emilio Rodríguez, de Alfredo Márquez, por habernos ilustrado en sus regiones respectivas, Rías Baixas y Bierzo.
Y Joe, ¿qué te ha parecido? Por favor, dime, porque yo estoy seguro que, porque te he visto levante y levante la copa, la verdad es que yo estoy seguro que te gustaron muchísimo los vinos. Sí, la verdad es que estoy regresando a la nariz, estoy viendo cómo evolucionan precioso, cómo cambian, cómo se vuelven más atractivos y pues, ¿qué les digo? Siempre es fantástico probar bodegas como tan formales, que hacen todo con tanta pericia y tanta pasión, se revela en sus productos y en México, pues por eso somos tan fans de sus producciones. Pero ahora más, gracias Raúl por contarnos la cereza del pastel, que es dónde encontrarlo, cuánto cuesta, porque si no la gente se queda y luego ¿dónde? ¿No? Totalmente de acuerdo. Pues amigos, les agradecemos muchísimo el hecho de que nos hayan acompañado y pierdan la segunda parte de Terras Gauda para revisar las regiones de Rioja y del Valle del Duero, en donde vamos a tener otras sorpresas, seguramente. ¿No es así, Yago? Sí, yo creo que os va a encantar. Es una propuesta distinta, tanto en Bierzo como en la zona del Duero, novedosa. Vamos a tocar también un poquito el tema de la agricultura biodinámica, que es apasionante. Y nada, pues si esto os ha gustado, la próxima no os va a decepcionar, os lo aseguro. Pues mil gracias, amigos, y hasta la próxima. Salud a todos. ¡Salud! ¡Salud! Un placer. No más vino por hoy. Acompáñanos la próxima semana con una nueva aventura del maravilloso mundo del vino.